Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Creo que estamos casi completos. Son las 8:30 del día 20 de agosto del año 2020, muchachos. Entonces, importantísimo, importantísimo. eh, Vamos a ver dos grandes temas. La primera media hora vamos a ver pensamiento crítico y luego seguimos con el pensamiento clínico. Recuerden que básicamente son tres, cuatro grandes temáticas antes de iniciar como la esencia fundamental de esta electiva, que es comenzar a hacer un proceso de análisis de casos clínicos juicioso, con lo cual comenzaré yo dentro de 8 días. Entonces, lo primero es, recuerden que el pensamiento crítico, muchachos, si ustedes van y revisan las famosas soft skills o las competencias blandas, pues precisamente una de esas competencias, si se puede considerar competencia, es pensamiento crítico. Acuérdense que las otras competencias, por ejemplo, podemos mencionar lo que es la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para tolerar el otro, la capacidad para pensar en complejidad. Pero entonces el pensamiento crítico además es una de las competencias de cualquier profesional, pero mucho más exigente al profesional de la medicina especialmente. Base fundamental para un buen pensamiento clínico, para una buena utilización del método clínico, tener pensamiento crítico y precisamente parte de esas estructuras cognitivas y de esas destrezas que hacen parte para constituir un buen pensamiento crítico está esa capacidad que tenemos de interpretar, de categorizar, de decodificar, de analizar, de identificar ideas, de identificar argumentos, de analizar los mismos, de hacer conjeturas, de examinar siempre la mejor evidencia, de saber hacer búsqueda sistemática, de hacer deducción, de hacer inducción, de hacer explicación, de buscar siempre la justificación con procedimientos. Y entonces ese pensamiento crítico se convierte en una de las bases fundamentales del médico para enfrentarse a ese racionamiento clínico. Y finalmente, pensar críticamente tiene dos grandes características, que es hacer un esfuerzo de interpretación, de analizar, de evaluar, de hacer inferencia en evidencias y además puede ser explicado o justificado por consideraciones que definitivamente necesitan comprobarse, consideraciones que son conceptuales, contextuales y de criterios. Entonces, digamos, con esta introducción vamos a dar paso para lo que ustedes trataron de armar y dejarnos a todos esos esbozos grandes de lo que constituye el pensar críticamente como elemento fundamental de un buen clínico, de un buen médico. Bueno, muchachos, el grupo tiene la palabra, bien pueda, tienen media horita para presentar el tema. Bueno, entonces, como ya dijimos, pues como ya lo dijo el doc, entonces vamos a exponer acerca del pensamiento crítico. Entonces somos Jonathan Erazo, Valery Hurtado, Juan David Montoya, Ana María Murillo, Daniel Oviedo y Valerio Pegui. Siguiente, porfa. Bueno, entonces nuestro orden, primero pues la introducción como para tener claro en qué consiste el pensamiento crítico, para qué sirve, sus características y herramientas, el proceso que hay que llevar para llegar a ellos, el pensamiento crítico, ya más que todo en la medicina, para combatir los sesgos que hay en nuestro tema de estudio y las estrategias. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el pensamiento crítico, más que todo, si nos vamos a la historia, nos remonta a la época griega, en donde Sócrates, pues que ya sabemos que fue un gran filósofo, una persona muy influyente pues en ese tiempo y pues hasta ahora todavía, lo enseñaba a sus alumnos. ¿El que quería? De que los alumnos no tragaran entero, de que si se les decía algún argumento o alguna afirmación, ellos tenían que
dar su pensamiento y no decir, ah, sí, porque esta persona lo dijo, es así. No, de verdad razonarlo por medio de otros argumentos, por medio de otras ideas y por medio de otros pensadores que habían en la época. Entonces, él les decía mucho a ellos que pensaran, que pensaran, que pensaran. Siguiente, por favor. Bueno, el pensamiento crítico consiste pues en analizar y en evaluar la consistencia de los razonamientos, que generalmente son afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en la vida cotidiana, como ya les decía. Entonces no es como aceptar las verdades o algo porque las demás personas lo dicen, sino que es porque nosotros realmente estamos infiriendo que puede ser eso o no. Entonces, el objetivo de este pensamiento crítico es evitar más que todo las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador crítico siempre busca pues como entender y reconocer o mitigar y evitar los distintos engaños a los que siempre a los que estamos sometidos como en la sociedad. Y por eso casi siempre se desconfía de las fuentes de información que no son como muy verídicas y que más que todo, y ya la premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o que se escucha para acercarse mejor a la precisión de los datos objetivos. Siguiente, por favor. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí lo escucho. Listo. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, es importante saber para qué sirve y qué ventajas pues tiene pensamiento crítico, ¿cierto? Pero antes que eso, pues como hablaba el doctor anteriormente, deben de existir como unos requisitos globales mínimos, esenciales, digamos, para todo estudiante, por así decirlo, de medicina, los cuales pues fueron basados por el Instituto para la Educación pues Médica Internacional, pues la cual nos habla, como ven en la imagen, que son 7, digamos, requisitos esenciales, dentro de los cuales pues vamos a tener, digamos, los requisitos que nosotros como estudiantes obtenemos, que son pues las habilidades clínicas, los temas de salud pública y del sistema de salud pues que nosotros aprendemos mediante vamos estudiando la carrera. Eso ya depende pues de la demografía de cada país y de cada pues sector donde nos encontremos. También van a entrar, digamos, lo que es la parte de la ética, la bioética de cada estudiante, como son los valores profesionales, la actitud y el comportamiento que cada uno tiene. Eh, Además de esto, también pues hay que tener en cuenta los fundamentos científicos que, digamos, nosotros como estudiantes nos vamos a basar. Y ya con estos 4, digamos, pilares fundamentales, empezamos a interactuar lo que es el análisis crítico mediante la investigación y las habilidades de comunicación que nosotros obtenemos mediante, digamos, nuestra carrera de médica. Y todo esto para darle, pues, un manejo a la información para poder tratar, digamos, digamos, la enfermedad y tratar, digamos, también a nuestros pacientes. También, pues, hay que tener en cuenta que dentro pues de este marco, pues lo que buscaba esto es que nosotros como estudiantes o digamos el pensador crítico en medicina sea capaz de entregar digamos todos los tratamientos con las enfermedades y las lesiones y también digamos saber digamos llevar esto más allá o mucho antes como es con la promoción de la salud y la prevención. Además, pues como ya se había hablado anteriormente, de poder trabajar en equipos multiprofesionales que también, digamos, nos van a enseñar, nos van a aconsejar y vamos, digamos así, poder guiar a nuestros pacientes para así, digamos, poder evitar que nuestro paciente, digamos, conozca, digamos, creo que todos los factores de riesgo y, digamos, la enfermedad, pues no vaya a ser algo peor para él. También hablaba sobre unas ventajas que era, digamos, que el pensamiento crítico nos va a ayudar a nosotros a evaluar en forma crítica los conocimientos existentes para tener una resolución crítica y analítica de todos los problemas que a nosotros como médicos pues se nos presentan. Porque pues como se conoce a veces parte digamos de una de las soluciones de los errores médicos reside en que algunos pues no aprenden a mejorar las habilidades de diagnóstico y pues el pensamiento crítico es un pilar fundamental para poder digamos sobrellevar esto. También hablaba que una de las ventajas era digamos que el médico va a llegar digamos a decisiones bien racionadas
dependiendo, pues, digamos, de la pericia o de la experiencia que también él haya obtenido mediante la lectura y haya tenido, digamos, durante la carrera que ha pasado. También es importante saber que, digamos, en la universidad, digamos, en estos momentos está aplicando lo que es una parte de pensamiento crítico, utilizando lo que son los ABPs, que es, digamos, lo que nosotros en estos momentos estamos los problemas basados en aprendizaje, que eso es son unos ejercicios y unos métodos de aprendizaje que van a partir nos va a dar como una partida para la adquisición y la integración, pues, de los nuevos conocimientos que vamos obteniendo durante la carrera. Y pues digamos que esto lo que nos va a llevar es que nosotros aprendamos y reconozcamos los errores y podamos, digamos, adquirir y mejorar las estrategias para minimizar estos errores y pues digamos podamos llegar a un diagnóstico más concreto en nuestros pacientes. Siguiente. ¿Ya me escuchan? Sí, Siguiente diapositiva. Dale. Entonces, de las características del pensamiento crítico, entonces una de esas es la mente abierta. Entonces, en esta nos dice que es más que todo la capacidad de aceptar las ideas y las concepciones de otras personas, aun así nos contradigan lo que nosotros creamos que es. Entonces, acá nos dicen que uno no debe pretender saber más de lo que realmente sabe. Otra característica ya es el coraje intelectual, en donde lo que busca es que expongamos nuestras ideas y planteamientos a pesar de las adversidades y pues para ello deben de ser muy objetivos. La otra característica es el cuestionamiento, en donde busca como tal explicaciones dadas más que todo por la razón, y es que uno no debe conformarse solo con la información que le llega y debe como tal de profundizar para así poder llegar a una mayor profundidad y con ello pues que se genere un mejor proceso en el mismo. El otro es el cuestionamiento, en donde pues busca como tal, eh, espera, me confundí ese cuestionamiento, la agudeza. Entonces la agudeza ya lo que busca es como tal la capacidad en que tengamos cada uno de detectar aquellos detalles que nos sirvan como tal para justificar y enfrentar nuestras ideas frente a los demás, con eh, con la finalidad de que cada uno pues pueda encontrar esas inconsistencias o esos errores que pues nos generan al momento de la práctica. Ya la otra es la autorregulación, en donde nos dicen que debemos de ser capaces de controlar nuestra forma tanto de pensar y con ello nuestra consecuencia en la forma de actuar, ya que pues se debe ser consciente que nuestras fortalezas y virtudes también pueden ser nuestras debilidades al momento de no interactuar estos dos campos. Ya el otro es el control emotivo, en donde pues en esta disputa como tal de conceptos y de ideas nos pueden llevar como tal a que eh, nos haga cometer el error de refutar sin ninguna justificación lo que las demás personas dicen solo por el hecho de que nos están contradiciendo nuestras ideas. Y ya la valoración justa es la que nos dice que nosotros debemos de otorgarle un valor objetivo a las cosas y pues esto ya va independientemente pues de nuestra opinión o nuestras ideas con la finalidad pues de que estas no vayan a ser influenciadas por las emociones o por los sentimientos. Siguiente. Bueno, buenas noches. Entonces, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Bueno, entonces vamos a seguir con el proceso para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, allí es muy importante pues tener claros estos puntos. Primero que todo, pues la reserva de tiempo y espacio. Bueno, este que creemos que es duro, ya que siempre pues vamos a pensar que estamos ocupados o haciendo nuestros quehaceres, resolviendo pues todo lo que hacemos en el diario,
entonces que por ello no vamos a poder sacar tiempo para analizar pues de manera detallada. Entonces, aquí lo que debemos hacer es sacar el tiempo, perdón, así como la redundancia, para pensar de manera pues analítica y, y minuciosa. Esto lo debemos hacer pues como todos los días para así formar un hábito. Este es pues muy importante para el pensamiento crítico. Luego está el conocimiento y la curiosidad. Entonces allí es importante pues no conformarnos con una sola lectura. Debemos estar indagando constantemente, leyendo en varias literaturas, buscando varias bibliografías, leyendo en diferentes idiomas, entre otras cosas. Luego, lo del cuestionamiento, este ya lo dijo la compañera, pero pues como para tenerlo otra vez claro, es que no debemos de dar las cosas pues por verdaderas, por muy, ¿cómo? Me voy la palabra. Por muy confiable que sea la fuente. Siempre pues debemos, como ya lo dijimos anteriormente, verificar en varias bibliografías. Luego está pues la de la investigación. En este de la investigación es importante leer todo tipo de argumentos y opiniones, hasta las que están en contra, para así pues sacar nuestras propias conclusiones. Analizar y evaluar tus problemas. Allí es importante dividir el problema para así como resolver cada parte del problema, para así llegar a una conclusión pues detallada. Y pues establecer el objetivo. Este es muy importante, pues crear el plan de acción y pues mirar como el proceso de cómo vamos a llegar hasta resolver el objetivo. Siguiente. Bueno, entonces, ya con el pensamiento crítico, específicamente en la medicina, tenemos que saber que como personal de salud y específicamente como estudiantes de medicina, es muy común que nos llegue muchísima información de muchas fuentes y es muy probable que esa información no venga de un sitio confiable o actualizado. Entonces, esto nos puede dar 4 errores comunes. El primero es dar por sentado que toda la información que se está adquiriendo es verdad. Segundo, es asumir que todas las patologías a nivel clínico tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, podemos llegar a urgencias o a consulta externa pensando que la probabilidad de encontrar una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, es lo misma que encontrar una cardiomiopatía restrictiva, lo cual es falso. Y nos puede llevar a dos extremos. El primero es la pseudociencia, que es aceptar ideas sin tener un buen motivo, sin tener una buena razón. Entonces, el ejemplo que ponían en la literatura era que, digamos, llegaba un paciente con un vértigo y la lógica nos podría decir que el mejor tratamiento era que cuando estuviera teniendo esos episodios, el paciente se quedara quieto, cuando realmente el tratamiento para esta enfermedad es la estabilización canalicular. Y el otro extremo al que nos puede llevar es rechazar lo que probablemente sea cierto. Es decir, sabemos que lo más probable es que un infarto de miocardio se presente en un hombre más que en una mujer premenopáusica. Pero un pseudoescepticismo sería que nos llegue una paciente con toda la clínica de un infarto del miocardio y rechazarlo simplemente porque es poco probable. Entonces, todos estos errores se resumen como los sesgos. Entonces, ¿qué es un sesgo? Un sesgo es básicamente un error que se repite de manera metódica o sistemática. Y la solución para no caer en ellos, o por lo menos ser conscientes que están ahí y combatirlos, es el pensamiento crítico. Entonces, los principales sesgos a los que nos vemos expuestos como personal de la salud es principalmente el sesgo de anclaje. Es decir, llega una persona y nos da una primera impresión y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos en el resto de las variables. Esto nos puede dar un sesgo de confirmación, es decir, empezamos a buscar síntomas, a forzar clínica para confirmar ese diagnóstico, o por el contrario, podemos empezar a descartar síntomas o empezar a ignorarlos simplemente porque no encajan con la primera impresión que se tuvo. Esto
suele ser común debido al sesgo de la dependencia de las anécdotas. Es decir, llega un paciente que presenta características similares a pacientes pasados, entonces asumimos que es la misma situación y buscamos la manera de tratarla de la misma forma. Y esto es debido al sesgo de disponibilidad, es decir, tenemos cierta información que suele resaltar más en nuestro cerebro debido a que o es muy reciente o es una información que es muy llamativa o es de mucha intensidad. Entonces esto nos hace enfocarnos solamente en una de las variantes o en algunas e ignorar otros detalles que nos pueden guiar por otros diagnósticos diferenciales. Entonces es importante siempre tener eso presente. Por otro lado, tenemos el sesgo de la disonancia cognitiva, que es básicamente cuando se nos presenta una información que es nueva o que contradice una información que ya damos por verdadera y nos puede generar un pequeño como conflicto interno. Entonces, por ejemplo, cuando mencionan que para el tratamiento de la blastocisis no se tiene que utilizar el metronidazol porque en vez de erradicarlo promueve su desarrollo. Entonces, un médico puede tomar dos posiciones. Buscar la fuente y ver que es confiable y entonces cambiar y actualizar la creencia, o simplemente no ponerle cuidado, negarlo y reforzar la creencia pasada. Tenemos otro sesgo que es el sesgo del efecto carroza, que es muy, muy característico en la práctica clínica, que es la tendencia de hacer algo simplemente porque el resto de las personas lo están haciendo. Tenemos el sesgo de expectativa experimentación, este es más enfocado en cuanto a la investigación y es básicamente como ignorar todos los resultados que me puedan combatir mi teoría o mi hipótesis simplemente porque se busca es como reforzarla. Y por último tenemos el sesgo de la cascada de disponibilidad. Este no es tan presente en el personal como tal, pero sí es muy común en la sociedad. Y es básicamente el diseminar una creencia lo suficiente hasta que ésta se vuelva cierto. Entonces, algo muy característico actualmente es el movimiento antivacunas, en el cual los padres no llevan a sus hijos al esquema de inmunización porque piensan que en vez de protegerlos se les está atacando. Entonces, lo importante es tener un pensamiento crítico siempre al momento de tener un paciente al frente, no dar las cosas por sentado, no quedarse con lo primero que se ve o lo más característico y saber también lidiar con los sesgos a los que las otras personas pueden estar expuestas. Y bueno, buenas noches. Entonces, continuando, saber que en la actualidad pues tenemos un fácil acceso a todo tipo de información gracias a la tecnología, en especial a lo que es pues el Internet. Solo es que queramos saber algo o sobre un tema para así solo consultarlo ya sea en Internet o en redes sociales. Sin embargo, pues no toda la información que encontramos ahí es 100% confiable y por esto pues es importante que aprendamos a desarrollar un pensamiento crítico y así pues poder aprender a clasificar y descartar de forma lógica la información que nos está llegando. Bueno, entonces ¿cómo logramos esto? Como ya lo han dicho mis compañeros, antes que nada pues nos tenemos que cuestionar sobre todo. Aunque suene pues algo filosófico, tenemos que dudar, reflexionar y profundizar sobre la nueva información que nos está llegando. Después, pues debemos plantearnos unos objetivos donde se plasme lo que se desea saber, donde se puede buscar información que responda a las dudas que tenga, cuál es la contraparte de la idea que se tiene, donde pueda hallar información que ayude a soportar mis argumentos y pues como todas estas cuestiones. Después se debe hacer una investigación exhaustiva del tema que nos está interesando. Todo esto, pues, obvio está, que tiene que ser en fuentes confiables. No solo debemos buscar la idea que apoye nuestro pensamiento, sino que también hay que buscar la contraparte, como ya se los mencionaba, ideas que sean diferentes a las que yo estoy pensando, pero que tengan también pues buenas bases y argumentos que los soporten. Y pues a partir de esta información analizar y sacar pues nuestras propias conclusiones.
Por otro lado, es importante tener una mente abierta a recibir todo tipo de conocimiento posible y aferrarnos a nuestros argumentos, pero sin asumir que estos tienen la verdad absoluta. Así vamos a estar pues más abiertos a conocer otros puntos de vista y a sacar conclusiones mucho más objetivas. Por último, después de toda esta lluvia de información, pues se debe analizar y evaluar una idea a la vez. Acá pues en varios textos mencionaban que compartir las ideas sobre un tema con otra persona podría servir para mejorar el concepto y ver si el conocimiento que estamos construyendo la otra persona sí la puede entender. También es importante centrarse en lo que es relevante. Para esto pues es crucial tener siempre presente los objetivos que ya nos planteamos antes. Y por último, durante este proceso pues debemos ser capaces de reconocer cuando nos equivocamos y reconocer lo importante que es el punto de vista de los demás. Y como ya lo mencioné, estar pues abierto a escuchar y a recibir nuevas ideas, ya que estas pueden ser como una oportunidad para poder profundizar y mejorar nuestro pensamiento. Y ya eso sería todo. Bueno, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Muy bien, no sé si alguno del grupo del otro grupo tiene algo para agregar, algo para anotar, algo para preguntarles. Me parece una buena revisión, muy buena revisión, un buen resumen. Ahí está de forma explícita e implícita todos los conceptos fundamentales de lo que es el pensamiento crítico, la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en nosotros. Eso, como les digo, debería ser de todo profesional, pero nosotros los médicos sí que tenemos que tener desarrollado el pensamiento. Y definitivamente nosotros con todo lo que hacemos todos los días, que todos los días nos enfrentamos a problemas, problemas simples, problemas complejos, problemas de correlación, problemas de deducción, problemas de inducción, problemas de inferencia, problemas aparentemente simples pero terminan siendo complejos, pues definitivamente el cerebro de nosotros los médicos tiene que estar desarrollado. Y en la medida en que ese cerebro se desarrolle, en la medida en que pensemos, como dicen ahí, críticamente, en la medida en que no traguemos entero, en la medida en que no, entre comillas, nos desliguemos cada vez más de esas posibilidades de cometer pecados, de cometer errores, como ustedes lo dijeron. Los errores por sesgo, los errores, digámoslo así, por anclaje, esa facilidad con que se activan los procesos heurísticos que finalmente terminan siendo ese arte de inventar y generar hipótesis frente a todo hecho que uno tiene entre los ojos, pero que finalmente uno empieza por pensar que lo primero que tiene que ocurrir, por lo primero que tiene que venírsele, es lo que más recuerda de lo que ustedes decían, los de sesgos por disponibilidad, qué tanto se parece a lo que decíamos en esa primera clase, a lo que yo he visto, qué tan patognomónico es, pero que hasta eso nos tenemos que cuidar. Yo definitivamente, como decían, cuando usted oye un trotar, un galopar detrás de la puerta, el pensamiento de uno debe hacerlo creer que lo que hay detrás de esa puerta son caballos y no cebras. Pero hay que darle la posibilidad de que cerca a la casa de uno haya un circo y de pronto o haya un zoológico y haya una cebra que se haya escapado. Es decir, uno sí tiene que abrir la mente. Uno con los pacientes tiene que abrir la mente, tener una mente muy crítica, no tragarle al paciente entero. La gente dice al paciente hay que creerle, pero desafortunadamente uno se da cuenta que muchas veces los pacientes mienten y que definitivamente en la medida en que uno escudriña, en la medida en que uno indaga, en la medida en que uno observa, en la medida en que uno pregunta, en la medida en que uno huele, en la medida en que uno palpa y empieza a correlacionar una cosa con otra y definitivamente a pensar críticamente, pues a uno no le va a pasar las cosas tan fácil y al final difícilmente, si ustedes terminan haciendo ese ejercicio diario, difícilmente a uno se le pasan las grandes o las cosas más importantes por ahí. Muy bien, muchachos, muy bien.
Felicitaciones. Entonces, no sé si alguien quiere algo para agregar o hacemos la introducción del método clínico y continuamos. Ustedes dirán. ¿Listo? Bueno, entonces aliste el otro grupo. Si quiere va montando la presentación y yo rápidamente hago una breve introducción. Vamos a ver entonces lo que es método clínico, pensamiento clínico. Entendido el método del pensamiento clínico, ese método científico, mire que se ampara en el método científico aplicado a la evaluación de nuestros pacientes y que básicamente tienen diferentes etapas, diferentes principios y uno de los principios es nosotros como médicos debemos aprender a ver los pacientes como enfermos y no como enfermedades. No es el paciente de la cama 1, el paciente de la cama 2, sino don Pedro Pérez, que actualmente padece un síndrome ictérico. Debemos aprender a pensar que debe existir una comunicación asertiva, adecuada entre los médicos y los pacientes. Debemos tratar a todos los pacientes por igual. Tratarlos como igual, pero no verlos como iguales. Eso debe ser claro. No subvalorar la afección que presenta, o sea, no minimice lo que el paciente pueda presentar. Siempre pensar, acuérdense que la vez pasada vimos lo primero que uno debe pensar cuando se enfrenta, por ejemplo, ante un paciente con un síndrome ictérico y dolor abdominal, pues es que sea un cálculo biliar y no necesariamente de pronto una enfermedad de esas raras, una anemia hemolítica o un Klinger-Nadar o alguna cosa de esas. Es pensar en la ley de lo más frecuente y luego la ley de la prioridad. Diagnosticar pensando en las afecciones más frecuentes, entonces actuar rápidamente. Nosotros no nos podemos poner a pensar muchas cosas cuando nos enfrentamos, por ejemplo, en contextos de emergencia, en contextos de urgencia. Si ustedes miran y lo que nos van a presentar los compañeros seguramente apuntan a eso, el método del pensamiento científico recuerden que tiene un problema, se hace una búsqueda de recolección, se hace un análisis, se formulan hipótesis o conjeturas, las hipótesis o conjeturas son sometidas a contrastación, a pruebas, se formulan nuevas hipótesis, ¿sí? Y se hace comunicación con la comunidad científica. Y el método clínico tiene cosas parecidas. Se formulan problemas, hay una información primaria, se formulan hipótesis, se comprueban hipótesis, se exponen resultados, se aplica una terapéutica, se mira la respuesta a la terapéutica y luego se le comunica y se exponen resultados a los pacientes. Entonces, tiene cosas en esa apuesta, lo uno con lo otro es perfectamente válido. Y por eso le digo, si ustedes juntan y hacen una triangulación y casi imbricación de pensamiento científico, pensamiento crítico, pensamiento clínico, pues la apuesta es, al final, tiene que salir algo muy positivo de todo esto. Bueno, muchachos, entonces, por favor, expongan. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Listo. Buenas noches, compañeros. Pues a nuestro grupo le correspondió el tema del pensamiento clínico y pues es lo que esta noche les vamos a exponer, así que vamos a continuar. Bueno, buenas noches. Hoy, pues como lo que hablaremos hoy es sobre el razonamiento clínico. Entonces, para comprender el razonamiento clínico tenemos que entender que todo lo que hace el médico, aparte de sus habilidades técnicas, como lo es la habilidad prioritaria del cirujano, va a estar ligado al razonamiento clínico, ¿sí? Entonces, todo lo separado de lo técnico va a ser netamente clínico. Hoy hablaremos de una definición corta. Vamos a hablar de la evolución del razonamiento clínico como lo es en un estudiante de medicina, las aplicaciones que tienen, los elementos que lo conforman, los procesos que se deben realizar para un correcto razonamiento clínico, y hablaremos también de aspectos sobre la heurística y esas características que nos daba como para resolver problemas y de la evolución del estudio. Entonces, todo
en base a en base a este texto. Bueno, entonces ya entrando a hablar como de el concepto general de lo que significa razonamiento clínico, referimos que es el pensamiento aplicado a todo proceso médico que se realiza tanto para el diagnóstico como para evaluación de ciertas circunstancias que se presentan en el entorno médico. Entonces, llega a describirse como a forma de una experiencia laberíntica por el hecho de que representa como la entrada de los signos y síntomas que los van a representar y llevar a la salida, que sería como el diagnóstico y las enfermedades como tal. Como a manera general, el razonamiento clínico se compone como de 3 capacidades básicas con las que debe contar el médico para hacerlo como de una manera óptima, que serían tener la capacidad de decidir, analizar y diagnosticar. Natalia, le subes un tris de volumen a tu... Es que se oye muy pasito, ¿sí? Por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Eso, Nata, muy bien. Dale. Entonces, estas 3 características se dice, ¿por qué? Porque se requiere como de conocimiento para tener la capacidad de proponer varias opciones y asimismo desarrollar la experiencia requerida para llegar a un diagnóstico acertado. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la evolución de la estructura del conocimiento y las estrategias disponibles para resolver problemas clínicos. Que aquí, siguiente por favor. Aquí hablaremos de cómo el estudiante de medicina, por ejemplo, va evolucionando en su forma de pensar para así diagnosticar. Entonces, como vemos al inicio en el cuadro gris, donde se muestra un cerebro con múltiples punticos que los vamos a ver como datos, pero entre esos datos no hay ninguna conexión. Entonces, aquí es cuando tenemos un conocimiento reducido, que tenemos poco conocimiento y ese conocimiento nos lleva a métodos diagnósticos como es adivinación o suposición diagnóstica. El siguiente es el conocimiento disperso, que ya tenemos un poco más de conocimiento, pero aún sigue siendo limitado, pero es un poco más elaborado. Ya vemos que encontramos relaciones entre cada uno de los conocimientos. Este tipo de conocimiento nos permite recurrir al razonamiento deductivo, técnica que no solo se usa en este periodo del conocimiento, sino también los expertos lo pueden utilizar en esos momentos concretos, tales como la discriminación de diagnósticos diferenciales, donde pues se tiene que generar hipótesis acerca de cuál va a ser el rumbo del diagnóstico. Luego sigue el conocimiento elaborado y cabe recalcar que en estos 3 tipos de conocimiento abunda lo que se denomina backward, que es ir de lo general a lo específico. Es decir, tenemos una enfermedad, estamos pensando en una enfermedad y tenemos que empezar a desglosar uno por uno de esos síntomas para intentar comprender ante qué situación estamos. Como les hablaba, el conocimiento elaborado casual, que es un conocimiento mucho más amplio ya de las distintas enfermedades, sus manifestaciones y su causa-efecto. En este caso, ya hay como un acercamiento más hacia el diagnóstico, pero aún siguen habiendo falencias en el acierto como tal del diagnóstico. Y ya los siguientes 2 que van a ser explicados más a profundidad, que son la esquematización y los patrones. Buenas noches, muchachos. Entonces, continuando con la idea que venía mi compañero, la idea es cómo funciona el cerebro entonces de un clínico experimentado, perdón. Según un estudio entonces del año 1994, que definió las estructuras mentales que desarrolla el médico clínico, y estas son representadas como un árbol con divisiones que usan para encontrar, digamos, una solución de un problema clínico, ¿sí? Como se ve en la imagen en esquema inductivo. Los clínicos entonces expertos usan el método razonamiento de esquema inductivo, en el que la información se encuentra organizada, jerarquizada, y además estas personas suelen contar con indicadores clave, como lo son signos o síntomas de las enfermedades para diferenciarlas.
En el momento entonces de la resolución del caso clínico, cuando las opciones diagnósticas se empiezan a reducir, termina utilizando el razonamiento deductivo, que es básicamente ir de datos generales a uno en particular. Además, existen clínicos que pues, cuentan con la estrategia de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Los clínicos que desarrollan el reconocimiento de patrones, que es la siguiente que se ve al lado de esquema inductivo, los clínicos que desarrollan esto básicamente lo hacen por experiencias acumuladas, ¿sí? Que les permiten ver detalles o matices, de un caso clínico, ¿sí? En el cual pues un clínico inexperto, por ejemplo, no podría verlo, o se le haría más difícil ver estos detalles, que pues ellos al final por experiencia van creando patrones que reconocen casos similares a los que pues, ya se han enfrentado antes y ya lo han asimilado. Algo pues interesante además es que según muchos autores, esa estrategia, la de reconocimiento de patrones, da de 5 a 10 veces, perdón, más probabilidad de acertar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando pues de los elementos del razonamiento diagnóstico, tenemos que es como una serie de paso a paso que nos van a hacer llegar pues al diagnóstico. Entonces, el primer paso va a ser la adquisición de la información. Puede ser una información recopilada por medio de antecedentes o de una historia clínica antigua, o una información por medio pues de la exploración física, las pruebas complementarias o técnicas de imagen pues que se le pidan al paciente. El siguiente paso va a ser como representar el problema, pero como en una oración, para así poder llegar como a una hipótesis. Pero en el momento de llegar a la hipótesis, hay que ser hay que tener sumo cuidado en esto, porque muchas veces nos dejamos llevar como por información que en realidad no es relevante para el diagnóstico y nos dirigimos pues al diagnóstico errado. Entonces, pues es importante mencionar que los médicos experimentados evidentemente van a tener como un planteamiento mejor y diferente por la experiencia y pues por los patrones que ya se van como a saber de memoria en ciertas enfermedades. Entonces, el último paso que es como la búsqueda y la selección de un patrón de la enfermedad se le va a dificultar más a unas personas que a otras y por eso es importante tener clara la información a la hora de realizar el último paso, que es el diagnóstico, que se va a tener en cuenta posibles patrones y diferencias que se van a presentar entre las diferentes enfermedades, sean síntomas, sean paraclínicos, sean imágenes diagnósticas. Siguiente, por favor. Idea que tomó mi compañero sobre lo que representa la experiencia del médico que lleva años de ejercer su carrera comparado con el médico que apenas está empezando. Tenemos aquí que es lo del proceso analítico y no analítico del mismo razonamiento clínico. ¿Esto a qué hace referencia? Con el paso de los años del médico, con la experiencia que va adquiriendo, se vuelve casi monótono o automático cuando identifica ciertos casos en base a los que ya trató anteriormente. Entonces hay ocasiones que llega un paciente, entonces ve tan repetidos ciertos patrones, cierta sintomatología, que no tarda en tomar una hipótesis diagnóstica y pasar ya a confirmarla pues con laboratorios y pues todas las ayudas que hay, a comparación de el médico que recién está empezando, que hace como todo un proceso minucioso, paso a paso, como para no saltarse nada importante, pues porque todavía no tiene esa experiencia y esa confianza en que está haciendo un proceso adecuado. Entonces, en eso se marca un proceso analítico cuando el médico primerizo hace todo minuciosamente y ya no analítico cuando se hace básicamente automático basado ya en la experiencia obtenida anteriormente. Bueno, ¿sí me escuchan? Muy bien, muy bien. Vale. Vale, para hablar acerca del manejo clínico y el conocimiento empírico del experto, se debe tener en cuenta qué son las heurísticas y pues son el conjunto de técnicas y métodos simplificados para resolver un problema. En este caso, para realizar un diagnóstico. Estas heurísticas constituyen un proceso mental útil para resolver situaciones complejas o ambiguas, cuando somos incapaces de procesar y computar todas las alternativas posibles.
¿Por qué existe este método? Bueno, este método existe porque mejora la eficiencia del procesamiento de la información. Por lo tanto, los juicios van a ser rápidos, intuitivos y se alcanzan los resultados deseados. Pero en ocasiones van a haber errores usando este método de heurísticas. Y estos errores se ven, por ejemplo, en la disponibilidad del recuerdo, el exceso de confianza del experto y el sesgo de confirmación. Es así como esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es mejorar nuestra práctica clínica. Entonces, debemos ubicarnos por el hecho de que actualmente los errores diagnósticos se presentan con mucha más frecuencia. La principal causa de que esto suceda es debido al cierre prematuro. Y pues generalmente este cierre prematuro no se va a deber a un sesgo cognitivo, sino a una falta de conocimiento. Pero primero, definamos qué es un cierre prematuro. Entonces, el cierre prematuro es la ausencia de consideración de otras alternativas diagnósticas plausibles, una vez establecida una primera hipótesis inicial. ¿Por qué pasa esto? Porque a medida que el médico va adquiriendo experiencia, sus diagnósticos se van a tornar de manera automatizada. Entonces, esto quiere decir que va a ser un diagnóstico instintivo sin tener en cuenta la primera hipótesis inicial u otras posibilidades. Esto está muy relacionado con la diapositiva anterior, con el método de las heurísticas. De tal manera que se conoce que el patrón de una enfermedad, pues el proceso suele ser rápido debido al método, que es como un atajo, y puede ser eficaz, ciertamente, pero cuando no es así se considera un cierre prematuro, como teniendo en cuenta como los errores que se habían mencionado anteriormente en las heurísticas. Entonces, tomando en cuenta este cuadro de acá, lo anteriormente mencionado se encaja con el estadio 4, que es la competencia inconsciente de este cuadro que se llama los estadios de aprendizaje. Entonces, para poder llegar a un estadio mayor, que es el estadio 5 de la competencia reflexiva, el experto tiene que evitar que esas acciones lleguen a pasar. O sea, me refiero a acciones como a las automatizadas. ¿Y cómo podría evitar que esto llegase a pasar o cómo podría llegar a esto? Teniendo la capacidad de reflexionar sobre su manera de actuar frente a cualquier diagnóstico posible. Ya para hablar para lo de la relación clínica, tenemos que tener claro unas estrategias que toman los docentes que ayudan al aprendizaje de los futuros médicos o de los internos como tal. Ya que, pues, como sabemos, el estudiante, pues, ha aprendido durante su transcurso de la carrera, durante un aula que, pues, aprendió de forma lenta y hasta torpe su conocimiento y de una forma hasta inexistente. Entonces, lo que hace el docente clínico, nos ayuda a comprender y cómo abarcar esta teoría, estas ciencias básicas que aprendimos, a complementarlas en el razonamiento clínico, ¿cierto? Entonces, lo que mencionaban es que tenemos que poseer unos conocimientos amplios, sólidos y multidimensionales, que son obviamente de las ciencias básicas, lo que más que todo abarcamos los estudiantes de medicina en los primeros semestres para abarcar todas estas ciencias básicas y que nos van a ayudar posteriormente en las asignaturas clínicas como tal, por lo cual el docente sirve como este mediador entre los conocimientos básicos y a llegarlos a cumplir o ayudarlos a correlacionar con la parte clínica. Dice que este proceso debe iniciarse con la información obviamente que tenemos del inicio y comprendes obviamente con relación de como si fuera todo un compendio, o sea, como que todo está interconectado, no todo como islas, sino que todo el conocimiento anterior se debe correlacionar con lo que vamos a aprender actualmente con las clínicas. Siguiente. Listo. Como mencionaba, lo de las ciencias básicas debemos que tomarlas principalmente, que es lo esencial, con lo que uno inicia y con lo que el
docente de clínica nos ayudará a abarcar el mejor pensamiento clínico y de allí empezará el docente nos enseñará unas características clínicas que son los llamados signos o síntomas que son característicos de alguna patología, alguna enfermedad, ¿cierto? Que nos ayudará a comprender como tal, que ayuda a orientar a esta patología como tal. También mencionaban sobre unos datos visuales que nos ayudarán, como los signos y síntomas que nos ayudan a abarcar como tal a un posible camino de diagnóstico. Siguiente. Listo. También mencionaban que lo que nos enseñará durante esta transición de la parte básica o la parte clínica con los estudiantes o los internos como tal, mencionaban que debemos tener con inicio una comunicación con los pacientes, ¿cierto? Que esta comunicación, fuera de hacer una comunicación, debemos también aprender a hacer el arte de la observación. Que en la nomenclatura que hemos leído, que hemos recolectado, también mencionaba que este método de observación en otras universidades lo hacían mediante la pintura, en el que, digamos, la Universidad de Yale, de Harvard, mencionaban que observaban las pinturas y mediante cierto tiempo se les pedía a los estudiantes que dijeran o que expresaran lo que habían entendido, lo que observaban como tal de la pintura para así, y se demostró que había diferentes puntos de vista. Por eso se demarcó que es muy importante el método observacional en los residentes de medicina. También en estos métodos de comunicación y de observación se debe que tener en cuenta, pues obviamente, ¿por qué? Porque debemos aprender a escuchar al paciente y a transformar toda esa información, toda esa tonelada de información que nos proporciona el paciente para llegar a un tema, a unos datos relevantes, coherentes en la historia clínica, ¿cierto? Que nos sean relevantes para la identificación del transcurso del síndrome o enfermedad que curse el paciente como tal. También mencionaban algunos ejemplos que, digamos, el docente proporcionaría un caso, como una mujer, 46 años, que presenta edemas malolares y pretiales, ¿cierto?, en las últimas 2 semanas, y que allí vamos a hacer un breve caso clínico, vamos a plantear hipótesis, ¿cierto? Como que posiblemente la paciente tenga una insuficiencia cardíaca, una posible cirrosis hepática o un síndrome nefrótico como tal, y hasta llegar a pensar en una insuficiencia venosa o linfática. De allí, los estudiantes, con la información que ya vienen teniendo o que ya tenían, más los datos proporcionados por el docente clínico, pues, los estudiantes tenían la capacidad de formular las posibles hipótesis más relevantes, ¿cierto? Que tenga de pronto la paciente una disnea de esfuerzo, que tenga cardiopatías previas, un elodismo, una hepatitis nefropática, una nefropatía, perdón, una cardiopatía previa o una posible problemas de circulación venosa, ¿cierto? Y obviamente que no se busquen estos hallazgos en la historia clínica mediante el examen físico, ¿cierto? Que obviamente en el examen físico lo que encontrarían los estudiantes, los residentes, podría ser una posible cardiomegalia que presente soplos, ingurgitación yugular, unos estigmas hepáticos crónicos, como masas también pélvicas y signos de HOMAS, que en estos se podrían, obviamente, acá mencionar la correlación con los exámenes paraclínicos o con las ayudas tecnológicas, que intentamos, acá mencionaban que intentaban, pues, no utilizarlo mucho, que quieren todavía usar la vieja escuela y el método observacional, pero que con las ayudas tecnológicas también nos ayuda a abarcar, orientar un mejor diagnóstico o orientarnos a un camino como tal. Como en el caso hipotético, hemos pensado de pronto mandarle a la paciente una radiografía de tórax, una prueba de función hepática tal vez, una proteinuria, un ecodoppler porque presentaba de pronto edema de miembros inferiores, y ya. Eso sería. Siguiente. Entonces, continuando con lo de mi compañero, es importante pues que los estudiantes se ejerciten en lo que es las articulaciones de representaciones que sean concisas y pues claras, de acuerdo pues a diversos casos clínicos, ya que pues esto es un punto importante en la elaboración de diagnósticos diferenciales.
Entonces, llegado el caso de que pues no sean capaces de generar lo que es frases resumen de este problema, el abordaje del caso puede llegar a convertirse o generar desordenadas hipótesis que pues no estén como tal basadas, que estén basadas en hallazgos ajenos al caso. Entonces, como tal, estas representaciones de los problemas tienen que estar directamente conectadas con el tipo de problema específico que pues presente el caso, lo que pues nos ayudará en un futuro a recuperar esta información de la memoria y cuando nos enfrentemos como tal a casos que sean similares. Entonces, como tal, el médico debe buscar pues en la historia clínica y también en la exploración física para pues orientarnos a un diagnóstico correcto. Como tal, entonces un método es que pues diferentes estudiantes puedan ofrecer distintas representaciones de la enfermedad, lo que pues ayuda a compararlas y analizarlas en grupo. Como tal, también es importante que pues, los estudiantes se entrenen en cuanto a la comparación y el contraste de diferentes opciones diagnósticas que pues, se planteen. Entonces, como tal, pues, la idea es que se aprendan a priorizar en función de estas características que presente el caso. Digamos, las formas típicas de la enfermedad que se esté dando y también las probabilidades de distintas hipótesis que pues aprendan a justificar y explicar. Entonces, digamos, las preguntas abiertas son útiles para valorar lo que es el nivel de de razonamiento clínico. Entonces, como tal, las opciones diagnósticas van a ayudar a establecer conexiones entre los hallazgos clínicos del caso y también los diagnósticos probables. Así pues, esto ayuda como tal a reforzar la capacidad para construir patrones de las enfermedades. Por ello es importante pues que el estudiante comience a crear memorias que pues se denominan los puntos de anclaje, que de acuerdo pues a las representaciones típicas de las enfermedades que más frecuentes, ¿sí? Como el signo patognomónico. Entonces, una vez que estas características estén fijadas en la memoria, ya en caso de que pues volvamos a estar expuestos a casos similares, nos permita la comparación y también la apreciación de diferentes manifestaciones clínicas, darnos cuenta de cuáles son las menos habituales y qué hallazgos son más útiles. Siguiente. Entonces, cuando como tal un estudiante sugiere un diagnóstico posible, más no posible, el profesor como tal debe pedir que escriba las características clínicas relevantes del caso. Entonces, hay que estimular la lectura que esté relacionada pues con los problemas que se plantean en cuanto a términos específicos y esto nos ayudará a organizar el conocimiento en la memoria y pues también ayudarnos a recordar en casos similares. Entonces, como tal, se deben leer pues simultáneamente acerca de al menos dos hipótesis que se hayan planteado, así se pueden comparar e iniciar pues, se pueden identificar pues qué características similares tienen y pues características también discriminantes. Entonces, las lecturas nos van a ayudar a conceptualizar más que la memorización. Lo que nos va a ayudar o pues nos va a favorecer dando la oportunidad de compartir lo que se ha aprendido y también demostrar que se ha comprendido para pues poder explicárselo a terceras personas. Como tal, pues la información recogida en la historia clínica, una minuciosa información, no se va a asociar a una interpretación adecuada de esta. Entonces, por lo cual es importante que los estudiantes aprendan pues a conceder relevancia a ciertos factores, lo que pues ayudará a fortalecer como tal las hipótesis planteadas. Entonces, como tal, una forma de abordar esto es, digamos, en este ejemplo de este caso clínico, un varón de 53 años con ictericia y coluria de una semana de evolución. Entonces, esto nos abrirá pues un conjunto de posibilidades diagnósticas como sea una hepatitis, una obstrucción de la vía biliar, una metástasis hepática, una cirrosis. Entonces, como tal, a partir pues de este concepto inicial que se crea, esto nos va a ayudar o nos va a proporcionar pequeñas
pues partes de información. Bueno, esto nos ayuda también con información adicional que adquirimos en la historia clínica, como son los antecedentes. Entonces, como es si presentó una cirugía abdominal desde 3 años, si en cuanto a la profesión, si es enfermero de profesión, si presentó náuseas desde hace 2 meses o desde hace 2 años, si es fumador. Entonces, como tal, el estudiante tiene que clasificar lo que es relevante, lo que es posiblemente relevante, lo que es negativo pertinente, lo que es irrelevante o lo que pertenece a un problema distinto pues del actual. Entonces, como tal, otra forma es que el estudiante, pues en cuanto a la práctica clínica, siguiente, el estudiante como tal pues debe, o sea, debe aprender a manejar la incertidumbre. O sea que digamos que el estudiante o animar al estudiante que se imagine que es el único médico, que es el responsable del paciente y que ya sus decisiones son las que finalmente se van a adoptar. Entonces, como tal, los ejercicios en los que se analizan la necesidad de pues, realizar una exploración complementaria para aumentar esta incertidumbre diagnóstica y pues empezar el tratamiento. Entonces, como tal, hay algunas preguntas que se plantearon pues para este tipo de ejercicio, como es cuáles son las probabilidades diagnósticas, probabilidades de un determinado diagnóstico, cómo influiría el resultado de la prueba en el manejo del caso, que si cree que los beneficios de iniciar un tratamiento son superiores a los riesgos y pues qué prioridades de actuación exige el caso. Entonces, esto como tal nos puede llevar a, o sea, se puede llevar a cabo con pacientes que sean reales o también en situaciones simuladas y pues ya nos ayuda pues a mostrar los elementos claves en esta toma de decisiones, nos ayuda a orientarnos. Teniendo también en cuenta que sin datos va a ser difícil alcanzar diagnósticos que pues sean concretos, sólidos y que sean justificables. Entonces, como tal, pues todo este proceso de toma de decisiones puede transformarse en un ejercicio anecdótico y pues que puede confundir como tal al estudiante. Y ya. Entonces, como tal, los principales objetivos que pues de un profesor clínico es como tal promover la capacidad de razonamiento clínico en el estudiante, pues para así tener ideas organizadas y concretas y orientarnos a un diagnóstico. Ya. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ya son 11 estudiantes en este momento. Vamos a hacer un cierre, y cada uno va a escribir una característica de todo esto que hemos visto, una característica de un buen clínico, o sea, de un buen clínico, haciendo una conjunción de las bases de lo que hemos visto de eso que debe tener un buen clínico. Entonces, empiecen a escribir, por favor. Despacio va escribiendo cada uno. Características fundamentales para ser un buen clínico, para ser un buen médico clínico. ¿Quién se atreve a la primera? Pues cada uno tiene que escribir una. Dice, actualizarse en las prácticas clínicas. Bueno, digamos que sí, vale. El ser un buen razonador clínico, tener una buena capacidad de comunicación, tener capacidad de razonamiento deductivo e inductivo. Dice, hasta obtener experiencia, lo correcto es realizar un proceso minucioso que permita un diagnóstico acertado. Exacto, uno mientras no tenga experiencia le toca hacer todo un proceso, buscar la información en fuentes confiables. Listo, sigan escribiendo. Un buen clínico debe ser analítico, multidisciplinar. ¿Qué más? Sigan escribiendo, por favor. Fundamenta sus procesos diagnósticos basándose en un conocimiento semiológico. La semiología es la semiología, y detrás de la semiología está la fisiología, los procesos fisiológicos. Quien entiende los procesos fisiológicos y los fisiopatológicos entiende la expresión clínica. Un buen clínico debe considerar otras alternativas diagnósticas a pesar de tener experiencia, o sea, no basarse solo porque
termina cometiendo errores clínicos frecuentes. Un buen clínico sabe construir patrones de enfermedad y él sabe construir patrones, pero no se queda con los patrones exclusivos porque comete errores también. ¿Qué más? Un buen clínico es una persona que tiene buen pensamiento crítico. Eso. ¿Sí? Tiene buen pensamiento crítico. ¿Qué más? Utiliza y sistematiza el método científico. Eso es un buen clínico. El buen clínico sabe desechar información innecesaria. Entonces sabe buscar, sabe analizar, sabe clasificar, sabe categorizar la información con la mejor evidencia posible. Eso también es un buen clínico. ¿Sí? ¿Qué más? Un buen clínico es objetivo. Un buen clínico hace raciocinio permanente. Un buen clínico sabe analizar. Un buen clínico sabe deducir. Un buen clínico es capaz de inducir, ¿sí? De hacer inducción. ¿Qué más? Un buen clínico sabe dudar permanentemente, ¿sí? Un buen clínico sabe preguntar. Un buen clínico, de cierta manera, puede desconfiar de sí mismo incluso. Un buen clínico sabe escuchar. Sí, señor, muy bien. Sabe escuchar. Sabe correlacionar, ¿sí? Una cosa con otra. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Todos han escrito? ¿Daniela Oviedo ya escribió? ¿Daniela? Mariana, un buen clínico sabe construir patrones. Listo, Mariana. Listo. Ya escribiste, ¿no es cierto? Sabe preguntar, sabe correlacionar. Eso es un buen clínico, ¿sí? Sabe observar, obviamente. Sabe observar. Sabe palpar. Sabe auscultar, ¿sí? Sabe percutir, hablemoslo así, o sea, utiliza adecuadamente la semiotecnia, ¿sí? Eso hace un buen clínico también. Eso es lo que vamos a construir con ustedes, muchachos. Entonces, muchachos, vamos a hacer el cierre. Si quieren, califiquemos a ustedes mismos, hagamos un sondeíto para hacer que todos... Aquí están faltando como 3 personas que se fueron de acá. Espere que no me aparece. No me aparece el sondeo, muchachos. Otra vez. Ve, no me está apareciendo el sondeo. Bueno, muchachos, no, vamos a hacer el cierre acá. Entonces la próxima semana yo arranco haciendo traigo un caso clínico, un resumen de una historia clínica y les hago todo el procesito diagnóstico, muchachos, para que se alisten para eso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación? Muchachos, digamos que entramos en materia dentro de 8 días. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna observación o no? ¿Suficiente? Listo. ¿Suficiente? Está bien, ¿Listo? Doc. Sí. Listo. Bueno, muchachos, feliz noche, que la pasen muy bien, que sigan estudiando y nos vemos entonces la siguiente semana. Miramos el miércoles o jueves, previamente nos hablamos. ¿Listo? Feliz noche Listo, doctor, entonces. muchas gracias. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Luego.